Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos todos a nuestro canal Medio Vencerás, donde todos vuestros sueños pueden cumplirse si es que pueden ser medidos. Y hoy os traemos un webinar muy especial porque vamos a hablar con los chicos y chicas de Datola, una comunidad en torno al dato, de reciente creación, pero de muy fructífera trayectoria. Si tenemos que medirla por la cantidad de recursos que han generado relacionados con el mundo del dato y con Google Analytics 4 en particular. Y nada, aquí les tenemos, o sea que pues muy buenas tardes en este caso a todos. Chicos, ¿qué tal estáis? Hola, Hola, muy buenas tardes. buenas, Iñaki. Bien. Bueno, pues como sois muchos y muchas, pues oye, ¿qué os parece si os presentáis brevemente? No sé, vamos a empezar si queréis tal y como os tengo, de izquierda a derecha. Al primero que le tengo es a Bryce, o sea que, Bryce, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Bueno, soy Bryce, soy analista digital. Ahora mismo pues estoy en Lines contigo, Iñaki, y estoy un poco más especializado en la parte más técnica de los datos, y ya llevo en esto pues un poquillo más de 5 años, dando, bueno, la tuya desde hace poquillo, pero bueno, ahí en el sendero del dato un poquito más de tiempo. Prácticamente desde la cuna. Sí. Eva, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien. Pues nada, yo soy Eva, yo soy analista digital también. Llevo en el mundo este de los datos 10 años o por ahí. Empecé como perfil muy técnico, pues haciendo implementaciones de analítica, pues eso, hace 10 años, hace mucho, casi con Classic, con Google Analytics Classic. Y después avancé un poco hacia una parte un poco más de negocio y ahora estoy más en esa parte de negocio, de reporting, de explotación del dato, bueno, ese tipo de cosas. Y nada, aquí estamos para pasar un ratito con Muy bien, todos. muy bien. Fátima, buenas tardes. Hola, Inés, encantada de estar aquí. Pues bueno, mi caso es un poco especial porque yo realmente empecé con el mundo de la analítica digital con mi propia empresa, ¿no? Yo no sabía nada de qué iba esto de Google Analytics y mis primeros contactos con la analítica fueron así, ¿no? Un poco forzados, entender un poco qué estaba pasando en mi propio negocio y peleándome también hace unos 10 añitos ya de eso. Con el mundo de la analítica digital. Y ahora mismo pues estoy más enfocada al dato, pero de la parte de CRM. Estoy especializándome en Marketing Automation, que es mi puesto actual de trabajo, y dejando un poco de lado el mundo de Google y enfocándome más en Adobe. O sea, realmente mi día a día ahora mismo es Adobe. Muy bien, muy bien. Pablo, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Iñaki. Muy bien. Pues mira, yo comencé también hace unos cuantos años como analista digital y pasé por varias etapas. Un poco al contrario que Fati, yo ahora mismo estoy de autónomo y estoy, bueno, montando mi propio negocio. Pero bueno, años anteriores pues pasé por la fase de consultoría, por fase de cliente, por fase incluso de agencia, no tanto de analítica, sino más global de marketing y desarrollo, que también estábamos abriendo la parte de data y tal. Y ahora aprendiendo esta nueva aventura desde hace un año y, bueno, conociendo un mundo nuevo, ¿no? También. Bueno, pues como sois 4 perfiles muy diferentes, que toquéis las diferentes aristas de la analítica digital, pero de repente que habéis convergido en un proyecto, desde mi punto de vista, disruptivo, porque se aleja bastante de lo que conocíamos, ¿no? Es decir, al final, generalmente, este tipo de comunidades, foros de divulgación y tal, se marcaban pues dentro de alguna marca, dentro de alguna agencia, pero sin embargo surge algo independiente que aporta valor, ¿no? Que se aleja, como comentáis, de las líneas editoriales de las empresas y que empieza a llamar la atención poderosamente de la comunidad de personas que trabajamos con el dato, ¿no? Entonces, ¿cómo surge Datola? ¿Cuál es el origen, la génesis de esta comunidad? Bueno, Datola surge de 4 ex compañeros de trabajo
¿no? Que nos conocimos en el pasado, que nos hicimos amigos, de hecho, cuando trabajando juntos, y que teníamos una buena costumbre que era pues, irnos a tomar unas cañas, hablar un poco del trabajo, hablar de cada uno de sus proyectos, apoyarnos en esos momentos extralaborales, ¿no? En los que realmente se aprendía también mucho. Y bueno, llegó un momento en el que dejamos de ser compañeros, cada uno tomó caminos diferentes y bueno, seguimos manteniendo esta costumbre entre nosotros. Vivíamos cerca, teníamos la posibilidad de quedar, ¿no? Llegó la pandemia y por no perder esta tradición, pues lo hicimos, pero a través de, bueno, de online, ¿no? De cómo se hicieron en aquel momento, pues todo el mundo, ¿no? Las quedadas, pues a través de Zoom, Meet, etcétera, ¿no? Y de ahí surgió, ahí fue en el momento en el que dijimos, oye, si nosotros 4, incluso 5, alguna persona más que también se animaba al principio, no, oye, nos está nutriendo tanto, ¿no? Este tipo de experiencia, ¿no? Que estamos cada uno en su mundo diferente ahora, pero que al mismo tiempo tenemos eso en común, que es el mundo de los datos, ¿no? Y nos estamos ayudando y apoyando, lo que realmente nos podría llegar a nutrir si abrimos esto al resto del mundo, ¿no? De una forma, bueno, lo que decías tú antes, ¿no? Un punto muy importante que planteamos desde el inicio fue un poco de forma de mantener nuestra independencia, sin ningún ánimo de lucro en ese sentido, ¿no? O de algún tipo de interés comercial, sino más que nada el hecho de poder apoyarnos, el poder, evidentemente, es cierto, hay muchos beneficios, pero no en el sentido de negocio, ¿no? En el sentido de que, evidentemente, te estás nutriendo, te estás haciendo mejor profesional gracias a esta colaboración entre todos nosotros y estas ayudas y estos apoyos que tenemos, ¿no? Y ahí fue como surgió un poco el hecho de Datola, empezamos a darle vueltas, oye, ¿cómo podemos llegar a generar contenido que pueda ser interesante para el resto de la gente? ¿Cómo podemos hacer que la gente también no solo se nutra de lo que nosotros podemos dar, sino que ellos también sean partícipes, ¿no? De todo esto? De hecho, tenemos las puertas completamente abiertas a cualquier tipo de colaboración con cualquier profesional del mundo de los datos. Y esto fue un poco nuestros inicios, ¿no? Cómo se inició esta comunidad y el germen de la idea fue un poco llevar nuestra experiencia personal al resto del mundo. A mí lo que me llama la atención es un poco la calidad de lo que compartís. Es decir, al final no son siempre claims publicitarios, ¿no? No vais al hype, sino que al final os curráis bastante los contenidos, ¿no? ¿Cómo surge esto? ¿Cuál es el origen de vuestros contenidos? Cada uno piensa una cosa, la desarrolla. ¿Son problemas que encontréis en vuestro trabajo? ¿Cuál es el origen de todos estos recursos? Sí, yo creo que aquí un poco esa es la clave, ¿no? Al final son cosas que nosotros nos encontramos en el día a día, que muchas veces igual tenemos que investigar o tenemos que preguntar y vemos que igual que nos pasa a nosotros, le puede pasar a mucha gente. Entonces, un poco nuestro objetivo es compartir todo eso, ¿no? Toda esa experiencia que nosotros vamos adquiriendo y tenerla ahí también, incluso para nosotros, pues para nuestros yo del futuro, ¿no? Que a veces miras algo y se te olvida y lo tienes que volver a mirar, pues oye, ya lo tienes en un post de un blog o lo comentaste en Twitter o cualquier cosa y lo vas recuperando. Y yo creo que hay un punto clave que comentabas tú aquí antes, que es precisamente los distintos perfiles y un poco también por qué surge esto de ahora, ¿no? Que somos perfiles muy distintos, que nos complementamos muy bien. Oye, yo tengo una duda un poco más técnica, sé que voy a Bryce y me la resuelve. Tengo una duda un poco más de CRM y demás que igual no es tanto de mi día a día, pues sé que puedo ir a Fátima y que me la resuelve. Entonces, todo esto, lo que nos gustaría poco a poco es que fuese creciendo, ¿no? Porque al final todos tenemos experiencias, todos nos hemos encontrado con un problema particular, un caso raro y creemos que todos podemos aportar y que si eso lo compartimos, igual que nos pasa a nosotros, les pasa al resto de los analistas, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que queremos. Y después, por otro lado, en cuanto a los contenidos y demás, como es un hobby para nosotros, ¿no? Al final no es nuestro trabajo, requiere tiempo, porque como tú dices, son contenidos muchas veces de calidad, que requieren investigación y demás. Aquí lo que tiene que ser es algo que te guste, algo que te apasione, algo que le dediques tiempo y que sea un hobby para ti, que no suponga un esfuerzo. Entonces, bueno, yo creo que esa es la clave de generar esos contenidos al final un poco más de calidad. Para los que no os conocen, Datola, ¿de qué está hecho? Tiene una página web, en esa página web estáis compartiendo los recursos, tenéis redes sociales, tenéis un newsletter. Hablarnos un poco de vuestros activos digitales para que os puedan conocer y llegar a acceder a lo que estáis actualmente publicando.
Venga, Bryce, para ti. Vale, tenemos el blog, que realmente fue, digamos que es la parte principal. Ahí, bueno, nacimos con una landing page para ver como si tenía algún tipo de interés a la comunidad, a las gentes. La verdad es que fue todo un éxito, fue algo que no esperábamos y ahí fue para nosotros como wow, ahora tenemos que ir en serio con esto. Entonces ahí ya nos pusimos con el tema del blog. Normalmente solemos publicar pues 2 artículos mensuales. Nos tenemos esa frecuencia de publicación. Más o menos es una frecuencia que nos permite llegar y es una frecuencia que no nos agobia. Después tenemos una newsletter mensual donde, bueno, reflexionamos y opinamos sobre un tema y donde también pues damos, bueno, contamos las novedades. Hay una parte que es un poco más gamificable, que es un tema de un acertijo sobre algún tema de analítica digital y datos. Y después tenemos el podcast. Y la idea a futuro es que de alguna forma intentar buscar la manera de volver a la comunidad un poco más, que no seamos solo nosotros, sino que podamos interactuar con la gente. Porque al final lo que no estamos viendo es que la gente tiene mogollón de dudas, tiene mogollón de problemáticas, pero no encuentra ese sitio de cómo canalizar esas problemáticas. Entonces, en siguientes pasos, cuando, bueno, vamos poco a poco, esto no es un hobby, como recalcamos muchas veces, entonces en siguientes pasos está cómo canalizar esas dudas, esas problemáticas, para que la gente pueda hablar, ya no solo a nosotros, sino entre las demás personas del sector digital y entre todos nos podamos nutrir y crecer como profesionales, porque realmente nosotros a día de hoy somos quienes somos porque hubo gente que previamente nos ayudó. Y creo que para que el sector crezca es importante que unos y otros nos sigamos nutriendo. Uh-huh. ¿Habéis llegado a hacer alguna quedada física incluso o no? No, eso lo tenemos pendiente. Esperamos que sea este año. La verdad es que sí que tenemos ganas de vernos físicamente. Incluso nosotros sí que nos hemos visto por separado, pero llevamos 2 años sin vernos juntos. Así que, porque bueno, al final cada uno no estamos en la misma ciudad y eso siempre entre el trabajo, la comunidad y nuestra vida familiar, pues a veces que tienes que conciliar y no. Pero bueno, sí que está ahí en el mapa de acciones. No estáis en la misma ciudad, pero sí estáis todos en Galicia, ¿no? ¿O no? Porque el acento os delata. Sí, Bueno, sí, estamos todos aquí. Yo siempre le digo que yo no sé cuál es, yo tengo que tener algún antepasado que es gallego, no sé cuál, porque mi segundo apellido es Esquerdeiro y creo que es o gallego o portugués, pero bueno. Una cosa también que para mí importante dentro de una comunidad es el aspecto, entre comillas, económico. ¿Cómo mantenéis los gastos, yo qué sé, o sea, el dominio, el hosting, las licencias que utilicéis? ¿Qué hacéis con este tema? ¿Estáis haciendo publicidad, donaciones? ¿Se puede participar de alguna manera en el grupo o cómo lo estáis haciendo? Mira, de momento no tenemos ningún ingreso externo a nosotros, los que estamos aquí, los fundadores, ¿no? Que tampoco los gastos son bastante mínimos, lo que acabas de decir tú, un poco el dominio, algún microgasto en alguna herramienta de emailing y tal, pero son muy, muy, muy básicos, o sea, son completamente soportables, ¿no? A toda la gente que colabora también le pedimos que colabore de forma altruista y porque quiere realmente compartir y formar parte de esta comunidad. Tiene un beneficio que también a nivel imagen de marca puede darle algún tipo de beneficio, por supuesto, que es lo que podrían ganar. Pero de momento no tenemos ningún ingreso. Sí que es cierto que hemos tenido ciertas ofertas de patrocinios y de algún tipo de colaboración pagada, pero todavía no les hemos dado respuesta y lo tenemos en stand-by porque es algo que tenemos que hablar y que lo tenemos algo
que acabar de definir, ¿no? De acabar de definir dentro de nuestras bases de cómo trataríamos ese tipo de posibles ingresos futuros, posibles colaboraciones, posibles relaciones y cómo repartiríamos eso, ¿no? De cómo en qué lo invertiríamos para, al fin y al cabo, seguir haciendo crecer y dando el mejor contenido posible pues, a todos los que son los miembros de la comunidad, a todos los seguidores, ¿no? Al final volvemos un poco a lo mismo, perdón, al final es un poco a lo mismo, ¿no? Es un hobby y bueno, sí que nos lleva ciertos gastos, pues como todos los hobbies, ¿no? Todos los hobbies suelen tener asociado, o sea, si juegas al tenis, pues tienes un gasto, si juegas al pádel, pues tienes un gasto. Casi todos los hobbies tienen un gasto asociado y este es el nuestro, ¿no? Un dominio y alguna cosilla más y tiempo, sobre todo tiempo. Yo creo que lo que más nos consume es tiempo. Y ¿cómo se puede hacer alguien miembro de Datola? Es decir, ¿cómo se puede participar en la comunidad? Pues muy fácil, simplemente hay que mandar un email a info@datola.es, decir, hey, quiero colaborar, pues como sea, pues escribiendo un post, porque tengo este tema que me interesa o que soy súper experto en esta herramienta o, bueno, lo que sea. O quiero participar en un podcast haciendo no sé, o quiero, algunos han escrito, como decía antes Pablo, quiero patrocinar o meter aquí una publi o lo que sea. Bueno, simplemente hay que escribirnos un mail, ponerse en contacto con nosotros y nosotros siempre contestamos y ya está. O sea, nosotros lo que nos gustaría precisamente y nuestro objetivo es que esto crezca y que la gente participe, ¿no? Al final, nuestro objetivo final es compartir conocimiento, compartir experiencias. Ni más ni menos. Entonces, siempre estamos abiertos a que alguien pueda colaborar. Vamos. Y ya hemos tenido unos cuantos colaboradores en distintos formatos y esperamos que poco a poco siga, ¿no? Lo que pasa es que también entendemos que es algo que lleva tiempo, ¿no? Lleva tiempo, lleva dedicación y demás. Nuestro único requisito, hablar de datos. ¿Cuáles son vuestros KPIs? Es decir, podéis hablarnos de cuánta gente hay actualmente suscrita al newsletter, cuánta gente os accede mensualmente, cuánta gente participa en la comunidad, cuántos artículos o posts habéis compartido. Habladme un poco de vuestros KPIs. Bueno, hemos escrito cuando hemos cumplido un año, que hará 3 meses, ¿no? O 2, Sí, ya no me por ahí, en acuerdo. febrero mandaste la news. Sí, Hemos compartido precisamente esos KPIs que para nosotros son clave, ¿vale? Entonces, quien quiera saberlos, están colgados en la sección de newsletters, ¿vale? Hay una newsletter donde tenemos un data studio que recopila un poco todos nuestros números desde el inicio hasta el primer año de vida de Datola. Vale, pero quizás lo que... Quizás los KPIs, si nos miramos solo con el número bruto, igual son KPIs modestos. Al final, ahora mismo estamos cerquita de los 500 suscriptores a la newsletter. Pues sí que generamos, al final igual ya estamos por 40 artículos, una cosa así. Tenemos 4 podcasts. Al final, poco a poco vamos generando artículos, vamos generando opinión también en las redes sociales, en plan Twitter, LinkedIn. Pero bueno, si visitas al blog entre la gente que no acepta cookies y tal, pues tampoco son números a priori modestos. Pero os habéis integrado con Consent Mode, ¿no? No, porque creo que no integramos con Consent Mode. Yo creo personalmente, como persona igual técnica tal, estoy un poco en contra del tema del Consent Mode y creo que tal como son las... Espera, mójate. A ver, ¿por qué estás en contra del Consent Mode? No, estuve en contra del Consent Mode durante 2 años porque al final era como, digamos, medio humo, porque a nivel analítica, para temas publicitarios creo que sí que era diferente porque ya hacía cosillas, pero a nivel analítica estábamos mandando información a Google Analytics, información que no sabíamos, que no interpretábamos nosotros, simplemente porque Google nos decía en un futuro esa información haremos algo con ella, pero también a futuro toda esa información igual la estás mandando mal y te jode el histórico, por ejemplo. Entonces era como, ¿para qué voy a mandar una cosa que total no me va a repercutir en nada? Simplemente me va a suponer un esfuerzo. Entonces era en plan de, no nos merece la pena. Actualmente, con los requisitos que establece Google del Consent Mode, tampoco, no los cumplimos a día de hoy, porque creo que son 1000 usuarios diarios, bueno, no me acuerdo de las cifras, pero son bastante altos para un pequeño blog. Entonces, a día de hoy nos tendríamos que ir a
a otro tipo de herramientas para tener esa trazabilidad. Pero quizás lo bonito, sobre todo, ya no son tanto los números, sino muchas veces es como, igual te habla una persona, el calor humano, ¿sabes? Al final el calor humano que gente en su lado pues te manda un mensaje, te da, pues me gustó mucho, o incluso de parar y decirte, wow, te escucho, iba paseando, te escucho y os escucho en voz. Gente que igual que te sorprende porque igual ni es de tu sector cercano y que comparten muchas de las frustraciones o de las problemáticas, y eso al final yo creo que es el premio que nos estamos llevando. Sí, yo eso es lo que le llamo las micrométricas, ¿no? Es decir, que hay muchas micrométricas que pueden llegar a ser maravillosas, porque al final hablar de volumen, cuando hablamos de mucho volumen, muchas veces se desnaturaliza el dato, ¿no? Es decir, al final es que tenemos yo qué sé, millones. Bueno, sin embargo, una comunidad pequeña en la cual hay mucho engagement, en la cual aportamos conocimiento y valor, la gente siempre nos va a dar esas micrométricas, muchas veces de manera incluso en viva voz o en un mail, ¿no? Y eso también se agradece. Ese retorno es maravilloso, es lo que dice Bryce. Simplemente una llamada o de antiguos compañeros o un mensaje por LinkedIn de, oye, pues no sabía que estabas metida en esto y este proyecto me encanta y me siento súper identificado. Eso por un lado. Y por otro lado, esa gente que además de decirnos, oye, pues estáis haciendo muy bien, nos dice, oye, pues estáis haciendo muy bien y a mí me gustaría también participar. O sea, esa gente que dices, pues sí que haría pues un podcast o bueno, o como tú en este caso, ¿no? De por qué no os venís y hacéis un webinar con nosotros y tal. Esas cosas son las que nos empujan un poco, es el retorno que tenemos realmente. Y son las que nos empujan a seguir. Sí, y además yo he notado que en torno a vosotros, a vuestro grupo, se empieza a juntar gente interesante, que yo considero interesante de siempre. Antes os hablo, por ejemplo, de Irene, a la cual le tengo mucho aprecio, y veo que entonces, cuando al final en torno a algo se empieza a reunir gente interesante, seguramente es porque ese algo también tiene interés y en cierta manera está aportando valor, ¿no? Al respecto de los contenidos que habéis escrito, no sé si me podéis poner en valor alguno que por algún motivo o haya tenido mucho tirón o a vosotros os sintáis especialmente, pues eso, orgullosos de haberlo hecho. Yo creo que aquí todos bueno, sobre todo los dos últimos posts de Bryce, de los hacks de Google Analytics 4 y de cómo hackear Google Analytics 4, han tenido muchísimo tirón. Y la verdad es que son maravillosos, ¿no? Porque al final son esas limitaciones con las que se están encontrando los analistas, sobre todo ahora, ¿no? Que se está forzando a la migración y que de repente encuentran una solución, que vale, que igual no es la más elegante del mundo, porque la elegante la deberían de dar desde el propio Google, ¿no? Pero que cambiando ahí un par de parámetros en la URL o haciendo un par de ñapas, ¿no? En la petición puedas recuperar ciertos datos en la interfaz y ese tipo de cosas, yo creo que es súper útil y que la gente lo está agradeciendo mucho. Y yo creo que son de los artículos que más tirón han tenido hasta ahora. Estamos entrando en el terreno GA4, que tarde o temprano íbamos a entrar. Entonces, a ver, Pablo, que te veo aquí en mi esquina inferior izquierda, te voy a pedir que empieces tú diciéndome qué es lo que más amas y lo que más odias de Google Analytics 4. Bien, a ver. Lo que más amo de Google Analytics 4 yo creo que es las posibilidades que puede llegar a plantear en un futuro a medio plazo, vamos a decir, ¿no? Realmente creo que llegará un momento en el cual vamos a poder llegar a utilizar pues toda esa magia, ¿no? De análisis predictivos, la gente que a lo mejor no tiene los conocimientos o las habilidades para poder hacerlo de forma personalizada y programada por ella misma, ¿no? Creo que pues, se abre ahí una ventana a poder utilizar los datos a otro nivel para gente que a lo mejor sin tener que haber hecho una carrera específica para todo ello. Y quizá, y un poco va de la mano, ¿no? Lo que también más odio, que es el hecho de que realmente se esté vendiendo un producto que desde mi punto de vista esté un poco inacabado o bastante inacabado, ¿no? De realmente a día de hoy pues tiene muchas limitaciones, ¿no? Necesita cierta, supongo, que para mi caso tampoco es una cosa negativa, o sea, pensando única y exclusivamente a nivel personal, ¿no? Tiene ciertas limitaciones para gente que no es más o menos especializada, ¿vale? Porque no tiene tanta versatilidad como podía tener Universal Analytics, toda esa facilidad de cientos de informes que podías acceder con un clic a tener información ya muy valiosa sin tener que ir más allá.
Simplemente conociendo la herramienta ya podrías tener mucha información en la palma de tu mano y ahora, sin embargo, pues bueno, te la tienes que currar un poco más, ¿no? Tienes que personalizarte tú tus propios informes, tienes que trabajártelos, hay veces que no puedes obtener toda la información de la propia interfaz y nos tenemos que ir a otras vías, tenemos que tirar de BigQuery, tenemos que irnos a Data Studio, tenemos que crear informes personalizados dentro de la propia herramienta, ¿no? Y bueno, un poco no sé, entiendo que esto irá evolucionando, la irán completando, la irán mejorando en ese sentido. Y es un poco el hecho del humo que se ha vendido y la rapidez, ¿no?, de la transición de una herramienta a otra que han provocado que yo creo esta situación de estar un poco en tierra de nadie, ¿no? Fátima, te voy a hacer la misma pregunta, pero añadir un matiz. ¿Qué es lo que más amas y lo que más odias de Google Analytics 4 y por qué te estás enamorando de Adobe Analytics? A ver, la verdad es que bueno, no tengo mucho criterio, ¿vale? A día de hoy para hacer un análisis en profundidad de Google Analytics 4 porque ya hace 2 años que estoy con Adobe. Entonces, lo máximo que he tocado Google Analytics 4 era para preparar algún curso o conversaciones que hemos tenido dentro de Datola, ¿vale? Entonces, yo, ¿cómo lo veo desde fuera sin ser usuaria de herramienta como analista a día de hoy? Pues muy limitada, o sea, y frustrante. Yo creo que la palabra que más he oído de usuarios como yo que hemos entrado por primera vez es ¿pero qué es esto? ¿Por qué no puedo cruzar esto con esto? ¿O dónde me han puesto esto? ¿No? Yo creo que a nivel usuaria básica, frustración es lo que he sentido. Y después, yo como ventajas, ¿vale? Yo creo que quizás recalcaría el tema de la accesibilidad del dato en crudo, que bueno, que por lo que he entendido y hemos hablado entre nosotros, pues bueno, que facilitan el acceso, ¿no? A ese dato en crudo que también siempre hemos criticado de Google Analytics, que no entendíamos por qué eran tan inaccesibles o por qué tenías que pagar semejante barbaridad por acceder a los datos en crudo para cruzarlos tú como tú quisieras o como tu negocio te exigía, ¿no? Entonces, yo creo que esa ventaja, pues al parecer viene mejorada con esta nueva versión y es algo que en Adobe ya viene de caja. O sea, en Adobe puedes cruzarte y explotarte la información como tú quieras y quizás es una de las grandes ventajas que yo le veo si tenemos que poner frente a frente la herramienta en una frase, ¿no? El dato crudo. Y Eva, te voy a cambiar un poco la pregunta. ¿Qué es lo que más amas, más odias y esperas con más ansiedad que surja o que aparezca? ¿Qué funcionalidad de GA4 esperas como agua de mayo que llegue? Bueno, a ver, a mí me pasa un poco como a Fátima, ¿eh? Yo llevo 2 años con Adobe y Google Analytics 4 no lo he tocado más allá de, bueno, con Datola, con datos de Datola y preparando también algunas formaciones y demás. Y me pasa lo mismo, me frustra mucho y de hecho me recuerda mucho, yo siempre lo cuento que yo empecé con Adobe, ¿vale? En el mundo de la analítica empecé con Adobe y cuando me pasé a Universal Analytics sentí esa misma frustración que siento ahora cuando voy a Google Analytics 4, ¿no? De que no podías cruzar todo con todo y de que había un montón de cosas que no sabías ni para qué eran. Eso pasaba con Universal Analytics. Con Analytics 4 no tanto, porque en realidad tiene 4 cosas. Tampoco te da para no saber para qué son. Entonces, bueno, a mí me frustra bastante el no poder cruzar todo con todo, sobre todo, ¿no? Es de las cosas que más me chocan. Bueno, al final ese cambio y me frustra mucho, sobre todo, y me desespera la estrategia que han tenido desde Google. O sea, la estrategia desde Google de cambio de herramienta, intentando vendernos todo el tiempo que no, esto lo vamos a mejorar, no, es una evolución, no. A ver, es una herramienta nueva, ya está, tiras una y empiezas otra. Entonces, sin paños calientes, ¿no? Y esta manera de forzarnos también, ¿no? Que pasó con Firebase, que con Firebase sí que lo sufrí mucho, de que nos forzaron y te cambias sí o sí, porque vamos a dejar de recoger los otros datos y ahora vuelven a hacer exactamente lo mismo con Google Analytics 4. Y eso me cabrea un poco porque es en plan de, bueno, claro, como eres Google y eres grande, pues nos fastidias a todo y ya está. ¿Y qué vamos a hacer? Porque es gratuita la herramienta, tampoco, ¿qué te voy a pedir? O sea, si ya me das una herramienta gratuita, haces lo que quieres y es normal. Claro. Con los premium ya tengo mis dudas también, porque al final también les están obligando a los que pagan. Pero bueno, no sé.
ya entraríamos en debate largo. ¿Y qué espero de Google Analytics 4? Pues me gustaría que realmente llegasen ya a ofrecer todas esas cosas que teníamos como básicas en Google Analytics 3. ¿Sabes? Esos informes básicos, pues las landing page, que bueno, que recientemente, ¿no? Creo que las han incorporado, ya lo tenemos, pero que es como, a ver, ya lo tenía, era un básico para esa gente, pienso en toda esta gente de SEO, de CRO, que está súper centrada en landing page, o sea, ¿dónde estoy viendo esos datos, ¿no? Ese tipo de usuarios. El e-commerce mejorado, toda la parte de e-commerce, que también está como costando tenerlo. Todos esos datos que prometían con los eventos recomendados y todas estas cosas que se supone que va a haber informes, pues me gustaría empezar a verlos ya. O sea, todas esas cosas me gustaría que las empezasen a ver, incluso que las hubiesen tenido antes de forzar a la gente a la migración. Porque al final yo lo que veo es que las empresas van a invertir un montón de dinero y de recursos durante este año. O sea, va a ser así, no les va a quedar más remedio. En algo que probablemente se les quede corto con respecto a lo que ya tenía. Entonces... Buena reflexión. Buena reflexión. Bryce, a ver, aparte del Concept Mode, la integración con el Concept Mode, ¿qué odias con más ímpetu de GA4 y qué cosas, de alguna manera, porque yo sé que también eres una persona crítica con las cosas que hay que ser críticas, eres justo con las que hay que ser justos, pero también, ¿qué te gusta de GA4? ¿Hay algo que te gusta? En general, yo creo que para la gente que no es avanzada, porque ahí tenemos un perfil de gente muy avanzada que lleva mucho tiempo en esto, yo creo que un usuario, lo comento muchas veces, un usuario que empieza de cero, le pones Universal y le pones GA4 y con GA4 es que ve los datos datos básicos, pero directos de una forma clara. El explorador de informes me parece algo maravilloso. ¿Qué pasa? Que es todavía para un público avanzado bastante inusable. Después, cosas que no me gustan es que, por ejemplo, que en cada parte de la herramienta tengas disponibles unas dimensiones y que esperes tener esta dimensión en el explorador, pero que no esté, que la esperes tener en la interfaz, pero no esté, que la esperes tener en el tema de las comparaciones y no esté. Eso al final crea frustración. O que vayas a Data Studio a hacer tu informe y que veas que solo hay 50 dimensiones en vez de las 150 que tienes en la herramienta. Entonces, yo creo que al final, a día de hoy, lo que nos pasa con GA4 es que profesionalmente nos genera mucha frustración por cómo han llevado la estrategia, porque todavía para mí es una herramienta que está todavía en beta a nivel profesional avanzado. A día de hoy, si la coge cualquier empresa o cualquier profesional para un uso un poco más esporádico de los datos, yo creo que es una herramienta que ya empieza a ser brutal y que tiene ciertas ventajas, como el tema de las integraciones con BigQuery. La versión gratuita tiene un mogollón de integraciones que no teníamos con Universal y, sobre todo, tenemos por fin una herramienta que da servicio a las aplicaciones, porque hay algo que normalmente, porque no hay tanto negocio, que es todo el tema de apps y el ecosistema de Firebase, de poder en plan de hacer notificaciones con los datos de Google Analytics. Hay ciertas integraciones que no, y sobre todo también el poder medir de una forma un poco más lógica el tema de las apps, yo creo que es algo brutal. Y la unificación y esa idea de centrada en el usuario que tenían inicialmente es algo que medio se diluyó por el camino, porque al final la diluyeron, pero creo que tenía sentido. Eso a mí me frustra un poco también, ¿eh? El que se hayan dejado doblegar por la opinión pública. Es decir, es una herramienta distinta, que quieres hacerla centrada en usuarios, con todos los datos combinados para todo tu negocio, de apps, de webs, donde quieres olvidarte de las sesiones. Y de repente todos los analistas empezamos a ponernos la mano en la cabeza. Oh Dios, no hay tasa de rebote. Oh Dios, no tengo sesiones. Oh Dios. Y que simplemente digan, bueno, pues te las meto. Oh Dios, no tengo dimensiones de usuario, cuando veía las propiedades de usuario. Y te meto dimensión. O sea, ¿qué más me da llamarle dimensión que llamarle propiedad? Es decir, si vas a hacer el cambio, hazlo. O sea, es un poco como o sea, a mí me da la sensación como un poco de, por un lado, os obligo a cambiar porque me da la gana, pero por otro lado, os doy como miguitas de pan, como migajas, ¿no? Para teneros contentos. No sí, sé. yo siempre con las herramientas de Google siempre tengo la sensación de que muchas veces las hacen ingenieros, no las hacen gente de marketing. Entonces hay cosas que son como muy técnicamente robustas
pero desde el punto de vista del negocio, son incongruentes, ¿no? Y pero eso incluso desde Universal también tengo esa sensación, ¿no? De hecho, antes comentábamos que cuando conocías un poco también los equipos que estaban detrás en San Francisco, con los Summit y tal, a los equipos que estaban detrás de las herramientas y veías a las personas, eran realmente técnicos, pero no le hablaras a este técnico de qué era el porcentaje de rebote, no le hablaras, de que no tenía ni idea. Él sabía que al final tenía un modelo de datos, una base de datos, cogía una serie de información que la había extraído, la mezclaba y salían ciertos temas. Supongo que estarían asesorados también por gente de negocio, ¿no? Pero siempre veo ese gap entre, y en GA4 se pone muy de manifiesto este gap que hay entre el negocio y lo que es el core técnico o el producto, ¿no? El propio producto de Google Analytics. Bueno, llevamos casi una hora. Os voy a hacer una serie de preguntas sobre algunos temas. Un tema que no me habéis comentado y joder, para mí es muy importante sobre GA4 y yo lo espero como agua de mayo, es el hecho de que podamos ubicar los servidores de datos. Porque yo en su momento oí que, o creí leer que había una funcionalidad que estaba a punto de salir para ubicar los servidores de datos de Google Analytics 4, cosa, por ejemplo, que en Adobe está resuelto, ¿no? Podemos seleccionar dónde queremos los data centers. Y en GA4, con la que está lloviendo, ayer mismo oí que también había ciertas prohibiciones en Italia al respecto del uso y todavía seguimos con este tema. No sé. Sí, se supone que GA4 va a resolver todos los problemas que tienen de privacidad en Europa y demás, pero bueno, no sé cómo lo harán, la verdad. Una solución van a encontrar, seguro. Sobre todo si todos los, ¿Sí? si todos los gobiernos y todos los países se ponen en serio. Claro, pero vosotros fijaos que las noticias que llega a la comunidad es que Google Analytics es ilegal en Austria, en Francia y en Italia. Eso es lo que llega. No hay matices ya de... ¿no? La noticia yo creo que ahí está habiendo un problema, pero que está, bueno, por un lado, tiene la parte positiva porque la gente parece que se empieza a preocupar por la privacidad. Por otro lado, la gente empieza a conocer una herramienta como Google Analytics. Al final, si no lo tienes, pues hay que poner esto porque parece que todo el mundo tiene Google Analytics. Y por otro lado, las empresas que tienen la competencia de Google Analytics, en lugar de ensalzar sus virtudes, parece que sus virtudes son únicamente decir que Google Analytics está prohibido y que su herramienta cumple con los estándares de privacidad de la Unión Europea o de California o del distrito en donde su herramienta pueda ser fuerte. Pero a nivel herramienta, yo creo que esas herramientas tienen los días contados, porque yo creo que Google o la herramienta que sea se va a poner las pilas en algún momento y ese problema se va a resolver. Y si tu única virtud es criticar a la otra porque la otra no puede hacer tal cosa, ¿qué haces tú? ¿Cuáles son tus beneficios como herramienta? Y a día de hoy está Internet lleno de páginas de Google Analytics está prohibido en tal país, patrocinado por la herramienta de turno. Y es como, joder. Pero es que esto es la realidad. Y yo no voy a mencionar casos concretos, pero es que nosotros tenemos clientes que han decidido dejar de utilizar Google Analytics 4 y se dan licencias de, por ejemplo, Adobe Analytics, que son licencias muy caras anuales, porque su departamento legal ha oído una noticia. Y al final eso es lo que queda. Es decir, yo creo que tampoco la gente no va al foco ni va... No. Yo he oído eso, el departamento legal escucha eso. Yo recomiendo que escribáis un artículo algún día sobre departamentos legales de las empresas, porque eso también se las trae. Hoy mismo tenía un departamento de una empresa legal que decía que en una app iOS Android también tenemos que poner un aviso de cookies. Es imposible explicarles que una app no utiliza cookies, pero eso es entrar a una batalla, una lucha encarnizada contra... Es decir, entonces acabaremos poniendo un aviso de cookies en una app de iOS. Yo creo que es un tema interesante. Y hablando de artículos, os voy a, ya casi para ir despidiéndonos, os voy a pedir que me digáis cuál va a ser el próximo artículo que vais a escribir cada uno, o en qué estáis pensando, o cuál es el artículo que os gustaría escribir. Y como siempre voy a empezar por Pablo, que está aquí estoicamente aguantando sin interrumpir la conversación. Pablo, ¿cuál va a ser tu propio artículo
que estás escribiendo, que vas a escribir o que te gustaría escribir en Mira, Dataola? te voy a decir el que voy a escribir, ¿vale? No sé si será el que más me guste de los que haya escrito o no, pero es el que voy a escribir próximamente, que es el que tengo ahora en mente. El último que escribí hablaba sobre las guías de etiquetado, ¿no? Todos esos manuales donde realmente reflejamos toda la información que queremos recolectar de las distintas webs o activos digitales, ¿no? Y que queremos tenerlo ahí todo bien ordenado, un manual para que cualquier analista tenga la capacidad, o analista o cualquier persona de negocio, tenga la capacidad de poder consultar y decidir y revisar qué información se está recolectando o se quiere recolectar en el caso de que no esté, ¿no? Pero que tener ese documento que debería de ser tan importante y que muchas veces se utiliza demasiado poco, ¿no? Pues el siguiente ya es, y aquí sentaba como unas bases, creaba como unos principios, una serie de pasos de cómo crearlo, y en el siguiente pues voy a ir un paso más allá y vamos a crear conjuntamente con los lectores que lean el artículo una guía etiquetado sencilla que les pueda servir de base para sus propios negocios o para, bueno, o la gente que ya sea profesional que pueda pillar ideas y que también me dé su feedback y me diga, oye, mira, yo lo hago de esta otra forma, que me gusta más y tal. Y, oye, nutrirnos todos, ¿no? Que al final es lo importante de todo esto. Muy interesante. Por cierto, sobre etiquetado, ¿tú sabes lo que significa UTM? UTMs. A ver si te he pillado. A ver, sé lo que... ¿Sabes que las iniciales no me acuerdo ahora del nombre. Sé que la U era por la antigua herramienta de analítica que compró Google, que no me acuerdo el nombre. Urchin, pero es que manda narices, que todavía se sigue viniendo de Urchin, ¿eh? Y eso quedará para la historia. Pero es un homenaje maravilloso y la gente no es consciente de que es un homenaje a Urchin, que Urchin es el inicio, ¿no? Es Google Analytics 1.0, es Urchin, porque realmente la gente piensa que Google compró Urchin y le cambió el nombre, ¿no? Pero el UTM, que era el sistema etiquetado que utilizaba Urchin en aquel entonces, pues viene y se mantiene. Y espero que se mantenga durante muchos años más, ¿ya? O sea que... Es un homenaje genial. Sí, te diría más incluso, porque ya no solo es que se utilice para las nuevas generaciones de Google Analytics, sino que yo me he encontrado con clientes que utilizan los UTMs ya como un sistema para sus propios CRMs, recolectar información de fuera completamente. Ha trascendido la analítica, sí, totalmente. Ha trascendido la analítica para convertirse en un estándar universal. Y que Urchin, o sea, estoy hablando de una herramienta que es la primigenia, sigue manteniendo estoicamente ese nombre, o sea, que es maravilloso. Muy bien. Fátima, ¿sobre qué nos vas a hablar en el medio, corto o largo plazo? Pues CDPs. Estoy en fase discovery en la empresa en la que trabajo y espero recopilar toda la información posible para escribir un buen artículo porque hay un cacao ahí montado bastante considerable. Vale. Customer Data Platform. Cuéntanos qué es un Customer Data Platform para el que no lo sepa. Pues viene a sustituir a los DMPs, que entiendo que a todos los que están familiarizados con el mundo de la publicidad pues sabrá lo que son, ¿vale? Pero es un cajón donde se recogen las cookies de terceros que ahora pasarán a ser cookies de primera parte. Pero el negocio sigue siendo el mismo, se venderán. Muy bien, pues oye, muy interesante ese artículo. Yo personalmente lo espero ansioso. Eva, ¿sobre qué nos vas a hablar? Pues el mío es una segunda parte en realidad y saldrá, si no esta semana, la que viene. En el anterior hablamos de cómo crear un super KPI a nivel conceptual para Datola, de hecho, ¿no? Que justamente os preguntabas, ¿cuál es el KPI para Datola? Bueno, pues yo explicaba un poco cómo crear un super KPI, que en este caso era ver, bueno, si estamos generando contenidos de interés, ¿no? Y explicaba un poco cómo lo podríamos hacer a nivel teórico. Y el segundo paso, o sea, lo que voy a hacer ahora es aterrizarlo un poco y bajarlo con datos reales de Datola y ver cómo sacar las distintas herramientas esos datos y cómo juntarlos para poder tener tu super KPI. Es un poco lo que voy a hacer. Muy interesante, muy interesante. Antes hablábamos de los micro KPIs y ahora del super KPI, ¿no? Eso es. Final, sí, este es nuestra estrella polar, ¿no? Sí. el que deberíamos de seguir y marcar.
Y Muy bien. nada, la verdad es que a mí lo que me gusta sobre todo en los artículos, bueno, yo creo que a todos, nos gusta bastante intentar aterrizar las cosas, ¿no? Porque muchas veces te quedas en, bueno, hay que marcar KPIs, hay que no sé qué. Y yo sobre todo cuando doy clases siempre me preguntan, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo lo hago, no? Y sí que es cierto que cuesta un poco aterrizar esas cosas. Absolutamente. Yo siempre digo que qué fácil es hablar de analítica y qué difícil es hacer analítica, ¿verdad? Exacto, qué difícil es aplicarla. Sí, yo al final cuando siempre, vosotros, no sé si en la época de Avinas escribían unos artículos sobre maravillosos con enseñanzas y luego y querías ponerlo en la práctica y de repente decías, coño, aquí si es que Pero ¿cómo? ¿cómo Claro, lo ¿cómo hago? lo ¿Cómo lo hago? hago? ¿No? De ahí también Gemma Muñoz, Claro. que cuando en su momento escribió, tenía su página con, ¿cómo era? ¿Dónde está Avinas cuando necesitas? ¿No? Cuando se le Cuando se necesita, sí. necesita, que tenía mucha razón. Bueno, Bryce, cuéntanos, ¿en qué A estás? mí sí. A mí si Google no le remedia, escribiré la tercera parte de Data Hacks, Data porque, Hacks. bueno, hay ahí un tema de, bueno, cómo personalizar la herramienta, pues, mediante peticiones, y ya que está medio pensado y medio tal, solo hay que transcribirlo al papel. Y básicamente a mí, quizás de los tres es el que menos me guste escribir, pero bueno, me lo pongo también como un reto y un esfuerzo, Vale. y al final está guay. Muy bien. Bueno, pues oye, pues como habéis visto, aquí tenéis, y así es Datola, una comunidad en torno al dato, con gente que está dedicando su tiempo libre a crear contenidos de calidad, con gente que, como vosotros, que al final que su único objetivo es, oye, ya que yo he aprendido de gente, pues voy a de alguna manera también aportar, ¿no? a la comunidad, ¿no? Y que ya os digo, me parece no solamente respetable, sino muy interesante. Os deseo la mayor de la suerte. Os deseo la mayor de las independencias, que eso es muy importante también, que seáis siendo libres de escribir lo que queráis, cuando queráis, como queráis, que al final eso es muy bonito de mantener, muy difícil también de mantener, que toda la gente, todos los que nos estáis viendo, que queréis participar de alguna u otra manera, escribiendo, ayudando económicamente, de la forma que fuere, con vosotros, pues bueno, que acceda a la página web, que se suscriba al newsletter, que os contacte por mail. Y poco más, agradeceros mucho vuestro tiempo y que espero que, por supuesto, en este caso podamos vernos en los bares, ya sea en Galicia o en Bilbao, y podamos seguir hablando sobre analítica digital y todas estas cosas del querer. ¿De acuerdo? Ojalá, Cuidaros con una mucho. caña, sí señor. Nada, Muchas gracias por todo, Iñaki. Muchas gracias. gracias.